estamos llevando en nuestra asociación cultural tenga repercusión mediática, pues tenemos que esperar como siempre a los medios de comunicación. En esta fase de nuestra asociación cultural, por querer ser motor dinamizador de la cultura y la sociedad endrosiana, la comarca alemiana y en la provincia de Huelva, pues tenemos dentro de este ciclo, dentro de este trinomio de salud, terminamos hoy con una nueva conferencia. En este caso tenemos con nosotros a don Ramón. Don Ramón, muchísimas gracias por aceptar venir aquí en nuestra asociación cultural para hablarnos justamente de disertar sobre los problemas de la próstata. Antes de dar la palabra a don José María Contreras, nuestro vicepresidente, que tendrá el bien presentar el currículum de don Ramón, quisiera recordar que hoy es el día de la no violencia de género. Como no podía ser de otra manera, nuestra asociación cultural Casino de Rociana rechaza enérgicamente todo tipo de violencia, en este caso concretamente la violencia de género, es decir, hemos de concienciar, ¿no? Por otro lado, recordar que el lunes próximo, el lunes 28, la asociación cultural tiene el placer de invitar al pueblo, a la provincia de Huelva, a la tertulia de Antena Huelva Radio. Se traslada su unidad móvil aquí, a nuestra asociación cultural, para en directo, incluso directo, llevar a cabo dicha tertulia. La tertulia se denomina el velódromo, que es Paco Morán, el periodista que la lleva, es de máxima audiencia en Huelva. Los contertulios, entre ellos puedo decir Isabel Ramírez, fue jugador del Recreativo de Huelva, del Sevilla, del Casi de Santander, Juan José Cortés, de todo el mundo conocido por circunstancias muy especiales, Juan Villar, jugador actual del Recreativo de Huelva, José Luis Martín, el presidente de la Federación de Peña del Recreativo de Huelva y también perteneciente al Consejo del Recreativo de Huelva, y algunos más. Quiere decir que a las 9 empieza en riguroso directo el programa de radio. El programa de radio, una vez que empiece, no podemos estar moviendo de un lado para otro porque todo el ruido que se haga, obviamente, se escucharía en la emisora. Yo espero que, al igual que todas las conferencias, sea un éxito, una experiencia nueva, un paso nuevo que da la Asociación Cultural de meter una emisora de radio y de hacer un programa en directo aquí en nuestra Asociación Cultural. Pedido, si es posible, que apagaran los móviles porque la experiencia anterior estamos comprobando de que continuamente móviles y perdemos un poco el hilo de todo esto. Paso a dar entonces la palabra a José María. Buenas noches. Después de las palabras de nuestro presidente, toca a mí hacer un poco una semblanza del conferenciante de hoy, el doctor don Ramón Mijares Hernández. Siguiendo con el ciclo que tenemos programado y dentro de la sección La Salud Importa, hoy toca el turno de hablar de los problemas del género masculino. Como recordarán, hace un par de semanas estuvo entre nosotros el doctor Sánchez Pajares, que se centró de manera especial en la mujer. Por cierto, que fue una charla muy interesante, con un posterior coloquio muy amplio y muy participativo, que yo espero que hoy también sea similar a aquel día. Ya lo he comentado antes con el doctor, de que las mujeres son más extrovertidas quizás y más valientes. Espero que hoy también haya una participación importante dentro de lo que será el coloquio después de la charla. Pues bien, vamos a hablar de los problemas de la próstata o del cáncer de próstata principalmente. Para ello tenemos con nosotros al doctor don Ramón Mijares Armada, al que antes de nada quisiera agradecer en nombre de toda la sociedad la total predisposición que mostró en el mismo momento que le solicité su colaboración para intervenir en este ciclo de conferencias. Doctor, muchas gracias. Dicho esto, el doctor Ramón Mijares Armada es director de la Unidad de Gestión Clínica y Urología del Hospital Infanta Elena de Huelva. En su haber es de destacar que en su día fue impulsor de la primera unidad de gestión clínica que se constituyó en el Hospital Comarcal de Andalucía, a raíz de una propuesta que se llevó a cabo en el año 1998, fue aprobada o autorizada de manera oficial en el año 1999, por lo que ya lleva funcionando en torno a 12-13 años con una labor magnífica. Actualmente esta unidad está compuesta por más de 20 profesionales que dirige el doctor aquí presente Mijares.
Además de la labor propia de su día a día en el hospital, al frente de la unidad desarrolla una importante labor docente, entre otras, cabría destacar que es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y evaluador jefe de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. En el orden social, las inquietudes del doctor Henares hacen que esté muy involucrado en todo lo relacionado con la calidad de la asistencia al paciente. Por ello, además de lo citado, es también miembro de la directiva de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial. Como tal, fue presidente del comité organizador del 16º Congreso de la citada sociedad. Es vocal del comité organizador del Centro de Congreso del Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial y ponente en tercer encuentro de profesionales en procesos asistenciales. Ejerciendo además otros muchos menesteres que su sencillez y discreción prefieren obviar, y no quiero ser yo el informe que le haga sentirse incómodo entre nosotros. Solo decir que se trata de una persona muy afable, abierta, cercana, y que deberíamos aprovecharnos hoy de su sapiencia para aprender algo más sobre el tema que nos ocupa. Tengamos en cuenta que es el cáncer más común, más frecuente entre los hombres. Sin más, os dejo en buenas manos y le cedo la palabra al doctor Miranda. Muchas gracias, María. Parece bastante excesiva la presentación. Muchas gracias. Yo casi se me escucha. No sé si me escucháis. Además, yo tengo buen problema. Sí, ¿verdad? Sí. Fundamentalmente, aparte de darle las gracias tanto al presidente como al vicepresidente de la asociación por haberme invitado a estar esta noche aquí, darle las gracias a todos ustedes por su presencia. Significativa, impresionante la asistencia existente. Ya lo comentaba a ellos que se ve que en Rociana hay actividad, ¿no? Hay inquietudes y hay actividad en Rociana, hay actividad y deseos culturales, ¿no? Yo vengo a hablar sobre cáncer de próstata, ¿no? Es algo que nos ocupa y mucho en todos los servicios de urología y algo muy de moda, ¿no? Algo que está suscitando inquietudes, que está suscitando controversia y algo en lo que es preciso y fundamentalmente en estos tiempos en los que se habla mucho de ello, en lo que es preciso, a mi juicio, el dejar unas cuantas cosas claras. Hay incertidumbres al respecto. Creo que hay informaciones contradictorias y creo que es importante que asentemos una serie de principios y lo hagamos a la luz de lo que la evidencia científica nos dice ahora mismo. Y yo voy a pretender transmitirle lo que esta evidencia científica es lo que dice la ciencia al respecto de una serie de extremos, y pretendo hacerlo en lo posible, de la manera más comprensible posible, para que estas cuestiones queden medio claras. Pero primero centremos un poco el tema, porque la próstata es un órgano extraordinariamente importante, pero bastante desconocido. Al final estamos hablando de este pedacito de órgano que tenemos aquí. Ya veis que esto está cortado por un corte transversal. Aquí no sé si voy a tirar. No. Esto es la vejiga, como veis, y esto es la uretra que se prolonga a lo largo del pelo. Esto que vemos aquí es la próstata, es un órgano con una forma como de castaña, con un tamaño un eje transversal de 3-4 centímetros y unos 5-6 centímetros en un eje anteroposterior, en este sentido. Pesa alrededor de 20 gramos, cuando se alcanza la edad de 20 años pesa alrededor de 20 gramos y a partir de los 20 años de edad empieza a crecer y ya prácticamente no para de crecer hasta la muerte.
En este corte lo vemos por detrás. Esta es la vejiga, estos son los uréteres, que son los conductos que desde el riñón llevan la orina hasta la vejiga, y esta es la próstata, atravesada por la uretra, que seguirá por el pene y que conduce desde la vejiga la orina hasta el extremo del pene. Estas son las vesículas seminales, donde se almacena el semen, que desemboca en el espesor de la próstata en la uretra para eyacular hacia el extremo. Pues este órgano lo que fundamentalmente produce es un líquido, el líquido prostático, es un órgano glandular que está constituido por glándulas, y este líquido prostático tiene muchos componentes, pero fundamentalmente dirigido a producir sustancias que protegen y fundamentalmente, que entre comillas alimentan a los espermatozoides, es un líquido fundamental a la hora de que los espermatozoides tengan la capacidad de movilizarse y de alcanzar el útero femenino, de moverse, y de que tengan la capacidad de fecundar el óvulo femenino. Es decir, protege y da alimento a los espermatozoides para que tengan la capacidad suficiente para moverse. Es decir, sin próstata y sin las cualidades del líquido prostático, el semen no sería lo suficientemente fértil. Es un órgano importante. Hablemos del cáncer. Y lo primero es situarnos en cuanto a su frecuencia. Para saber cuál es la frecuencia de una determinada enfermedad, hablamos siempre de cuál es su incidencia y de cuál es su prevalencia. La incidencia de un cáncer lo que significa es el número de casos que en un determinado momento aparecen como casos nuevos. Es decir, cogemos un periodo de tiempo y vemos cuántos casos nuevos aparecen en ese periodo de tiempo. Y eso es lo que llamamos, cuando hacemos estudios epidemiológicos, lo que llamamos incidencia de ese cáncer. El cáncer de próstata es la tercera localización de cáncer más frecuente en los varones y la tercera causa de muerte por cáncer en varones, después del cáncer del pulmón y el cáncer colorectal. El cáncer de colon, es decir, un cáncer importante en el caso de los varones. El tercero en incidencia, es decir, si cogemos un periodo de tiempo y vemos cuántos cánceres nuevos han aparecido, pues los primeros que aparecerán serán los de pulmón, los siguientes los de colon, y en tercer lugar aparecerán los de próstata. En todo el mundo se diagnostican, como veis ahí, 700.000 casos nuevos de cáncer de colon. Alrededor del 12% de todos los tumores masculinos que se diagnostican a lo largo de un año, el 12% casi son cáncer de colon. En España son unos 13.300 cánceres los que se diagnostican anualmente, lo que representa casi el 14% de todos los tumores que se diagnostican en hombres, el 14% aproximadamente. Más o menos la tasa de diagnósticos nuevos de pacientes con cáncer de próstata en España es baja en relación al resto del mundo. 36 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Es decir, nuestra tasa de incidencia, nuestra tasa de diagnóstico de casos nuevos en España y al respecto del resto del mundo es baja. Pero esta incidencia está aumentando, como aumenta en el resto del mundo, fundamentalmente porque la gente vive más, por lo tanto se diagnostican más, y por las nuevas técnicas de diagnóstico, fundamentalmente por el famoso PCA, ¿no? Eso está ocurriendo en casi todo el mundo desarrollado. Pero nuestra tasa de incidencia es más baja que la media que existe en el resto del mundo. Las tasas más bajas, y esto veremos que luego resulta curioso, las tasas más bajas de incidencia de cáncer de próstata aparecen en los países asiáticos, y las más altas en los afroamericanos, en los negros de Estados Unidos, y en los países nórdicos europeos, los noruegos, los suecos, los finlandeses de Europa, tienen las tasas más altas del mundo junto con los afroamericanos, los estadounidenses. El siguiente dato que evaluamos para medir cuál es la frecuencia de la aparición de un cáncer es la prevalencia, que es la totalidad de casos existentes en un determinado sitio en un periodo de tiempo. Suma tanto los casos ya diagnosticados como los casos nuevos que aparecen en ese periodo de tiempo. La incidencia era solo casos nuevos, la prevalencia es los nuevos que aparecen en ese periodo de tiempo para los que ya tengo diagnosticados, ¿no? Y el cáncer de próstata vuelve a ser uno de los más prevalentes existentes en varones. En el caso de España se une a los tumores de vejiga, a los de colon y a los de pulmón, tanto si se mide a 1 como a 5 años. La prevalencia en Andalucía es muy semejante a la del resto de España, no ofrece diferencias significativas.
previsible que igual que ocurre con la incidencia, en la prevalencia de este tumor pues sigue aumentando conforme más se van diagnosticando y más se está estableciendo el diagnóstico precoz. Esto sí es más interesante. Los factores de riesgo que predisponen a padecer de cáncer de próstata. Y más importante es, sobre todo, si el factor de riesgo podemos modificar. Es decir, pues tenemos alguna posibilidad de actuar sobre ese factor de riesgo con el fin de modificarlo y de disminuirlo. No hay muchos factores de riesgo en el cáncer de próstata por los que podamos actuar. El más importante es la edad, y ese, por desgracia, tiene pocas posibilidades de ser modificado, ¿no? El paso del tiempo es inexorable mientras no se demuestre lo contrario. La posibilidad de tener un cáncer de próstata con menos de 50 años es del 0,1%, es decir, casi desdeñable. No tiene mucho sentido preocuparse de la posibilidad de tener un cáncer de próstata antes de los 50 años. El 80% de los cánceres de próstata se dan en personas mayores de 65 años, con una edad media de aparición del cáncer de próstata de 72 años. Estos son datos, si se reflexionan sobre ello, importantes. Es decir, antes de los 50 años. ¿Se puede tener un cáncer de próstata antes de los 50 años? Sí. Es extraordinariamente raro. Por lo cual no hay que agobiarse demasiado pensando en tener un cáncer de próstata antes de los 50 años. Además, la edad media de presentación del cáncer de próstata, como vemos, es de 72 años. Y un dato muy interesante. El 75% de las personas que son sometidas a una autopsia por muerte de cualquier naturaleza, de un infarto, de un accidente, de un ataque cerebrovascular, de lo que sea, más del 75% de las autopsias en varones tienen focos de cáncer cuando estas autopsias se realizan en sujetos mayores de 85 años. Es decir, que una persona de más de 85 años tiene muchas probabilidades, más del 75%, de tener focos de cáncer y haberse muerto de cualquier otra cosa. Es decir, el cáncer se asocia a la edad hasta el extremo de que más del 75% de las personas que alcanzan los 85 años tienen focos de cáncer, pero mueren por cualquier otra cosa. No por el cáncer. La raza es otro factor de riesgo, contra la que tampoco podemos hacer demasiadas cosas. Y esto es interesante, aunque la incidencia de cáncer histológicamente, es decir, la posibilidad de tener un cáncer celular, de tener células cancerosas, es la misma en todas las razas, la posibilidad de que esas células cancerosas den problemas, se expresen como cáncer, lleguen a dar problemas, varía mucho de una raza a otra. Todas las razas tienen la misma probabilidad de tener células cancerosas, pero no todas las razas tienen la misma posibilidad de que esas células cancerosas vayan a más y el cáncer se exprese. La raza que menos frecuentemente hacen que esas células se expresen son las razas asiáticas. En el Asia es mucho más raro tener un cáncer de próstata. Y es mucho más frecuente, como antes decíamos, en la población afroamericana, en la población negra de los Estados Unidos, seguida por la población blanca europea que vive en los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, etc. Y se llega a la conclusión, observando que la gente de los países asiáticos, que tienen la misma probabilidad de tener células cancerosas, pero muy poca, de que esas células cancerosas se expresen de un problema como cáncer, cuando se trasladan a Estados Unidos o a los países nórdicos de Europa, al cabo de pocas generaciones adquieren el mismo riesgo de que esas células se expresen, adquieren el mismo riesgo de tener un cáncer clínico que la población que vive en esos países. De lo cual se deduce que deben de haber factores ambientales en los países a los que ellos han emigrado, debe de haber factores ambientales que influyen en que esos que provienen de países donde el cáncer se da poco, al ir a países donde el cáncer se da mucho, adquieren la condición de tener riesgo de tener cáncer como consecuencia de que en esos países pues, deben existir costumbres de cualquier naturaleza que les hace adquirir la posibilidad de tener ese cáncer. En este factor de riesgo también podemos hacer bastante poco. Los factores hereditarios pues, los tenemos porque los tenemos, nos los deja nuestro padre y nuestra madre, y las alteraciones genéticas no ocurren y no podemos hacer nada.
pero sí son importantes a la hora de plantearnos la prevención y las necesidades de estudio y diagnóstico precoz. Los familiares del primer grado de un paciente con cáncer de próstata tienen el doble de riesgo de padecer cáncer de próstata, pero hablamos de familiares directos, padres y hermanos. Los padres, los hijos o hermanos de una persona con cáncer de próstata tienen el doble de riesgo de tener cáncer de próstata. Y luego las alteraciones genéticas por las mutaciones, que esas son incontrolables y no podemos hacer nada realmente. La dieta, aquí sí ya podemos hacer algo. Esto ha sido un factor de riesgo, pero esto lo habréis escuchado hablar del paro, del infarto, de la arteriosclerosis, de los accidentes cerebrovasculares, del cáncer de colon, de todo, ¿no? Pero también aquí en el cáncer de próstata. La dieta rica en grasas animales es un factor de riesgo. Los antioxidantes protectores es un factor benefactor. Se ha hablado mucho y se ha publicado muchísimo sobre el efecto positivo del tomate, de los licopenos que lleva el tomate, muchas publicaciones. Yo dudo que nadie, y menos de nuestra edad, de la edad media de los aquí presentes, si nos daba por hincharnos de tomate, vayamos a protegernos del cáncer de próstata, pero bueno, lo podíamos intentar, porque ahora sin duda se cultivan magníficos tomates, pero hablamos de tomate, vitamina A y D, isoflavono de soja, tanto que la tabaca con la soja, el té verde, los chinos tienen poca incidencia por ser hinchadas del té verde, y en general la dieta mediterránea que nos viene bien para promocionar. Al final, ¿de qué estamos hablando? Pues de una dieta sana en general, ¿no? La dieta mediterránea. Evidentemente, en Suecia, Finlandia y Noruega, tomate ven poco. Y se lo tenemos que mandar nosotros, ¿no? Pero claro, llegamos un tomate y le cagamos los cariños para no se comer. Para nosotros es bastante más corriente, pero claro, eso generación tras generación sí que marca la diferencia. Generación tras generación sí que marca la diferencia. Otro factor de riesgo, la obesidad y el ejercicio físico, ¿no? Como factor de riesgo agravante a la hora de, vamos, la obesidad y la ausencia de ejercicio físico. La actividad laboral, esto clásicamente se hace un factor de riesgo, pero ahora los sistemas de protección, los sistemas de riesgo laboral y demás lo minimizan esto, ¿no? El contacto con el cambio que se usa mucho en soldaduras y baterías, que ha sido un factor de riesgo relacionado con el padecimiento del cáncer de próstata. Esto es ya bastante diferente. Los agentes infecciosos, eso me interesa resaltarlo. No está demostrado desde el punto de vista científico, y eso para tranquilizar a mucha gente, que existe relación alguna entre el cáncer de próstata y el padecer gonococia. Gonococia son las famosas purgaciones, ¿no? Por contacto sexual, enfermedad de transmisión sexual. Ni con el virus del papiloma humano, a diferencia del cáncer de cuello uterino de la mujer, ni con la uretritis, y ni con la prostatitis. Más factores de riesgo. Los factores hormonales, los andrógenos. El cáncer de próstata es un cáncer hormonodependiente y depende directamente de los andrógenos. Una parte importante del tratamiento del cáncer de próstata pasa por frenar el efecto de los andrógenos, pero los hombres no podemos dejar de producir andrógenos, salvo que queramos cambiar de sexo. Si nos da por ahí, si lo frenamos antes, pero mientras no nos demos cambiar de sexo, seguiremos produciendo andrógenos. Y eso tampoco podemos evitar, si queremos seguir funcionando como hombres. Y otro así más raro, estudios contradictorios sobre el efecto de la masturbación. Esto es curioso porque se publican estudios, uno a favor de fomentar la masturbación y otro contrario a favor de restringirlo. Se han hecho estudios en colectivos supuestamente poco dados a la masturbación, que está por demostrar, sacerdotes, etcétera, etcétera. Y los resultados son contradictorios en cuanto a vincular. Algunos estudios vinculan la masturbación frecuente como elemento protector y otros como elemento no protector. Es decir, no puedo aconsejar nada a ese respecto, pero lo cual seguir como esta costumbre como hasta. El tabaco como elemento de riesgo, porque el cáncer tiene que entrar en todos lados, pero no existe una relación directa como puede ocurrir con el cáncer de pulmón o con el cáncer de vejiga, ¿no? Sí que dicen que aumenta la producción de hormonas masculinas y ya veis que el cáncer de próstata tiene mucha relación con las hormonas masculinas, y también que puede existir cadmio contenido en los cigarrillos, con lo cual también aumenta el factor de riesgo. Ninguna relación con la hipertrofia femenina de próstata. La próstata normal
que todo el mundo empieza a padecer a partir de los 55 o 60 años, la que te impide orinar bien, etcétera, etcétera, y de la que se opera habitualmente la gente cuando se opera de próstata. No tiene ninguna relación con eso. Y tampoco está demostrada una relación con la vasectomía que se realiza cuando uno quiere tener un hijo. En general, ¿cuál es la recomendación? Pues la recomendación estándar para el 90% de las cosas. No se puede ser más preciso en esto, ¿no? Ejercicio físico, no sobrepeso, dieta con menos grasa y abundante fruta, verduras y cereales, dieta mediterránea y no fumar. Que es lo que recomendamos los médicos así en general para casi todo, pero es que no se puede ser más preciso. La sintomatología, esto es importante también. No existen síntomas específicos de cáncer de próstata. Muchas veces se nos plantea cuando le indicamos en función del resultado que sea, le indicamos a una persona necesidad de hacer una biopsia, la primera contestación es, pero si yo no tengo ninguna molestia, es que no es preciso tener ninguna molestia para poder tener un cáncer de próstata. No existe ninguna sintomatología específica del cáncer de próstata. Y si se tiene alguna, puede ser exactamente la misma de una próstata benigna, de la HPV que hablábamos antes, exactamente la misma que la de un cáncer de próstata. Y esto es importante saberlo, pues para no pensar que porque no se tiene ninguna dificultad para orinar, no se tiene ningún tipo de molestia, no se puede tener un cáncer de próstata. La dificultad misional, el sangrado por la orina o el semen, el dolor al eyacular, son síntomas la mayoría de las veces debido a otras patologías que no tienen nada que ver con el cáncer de próstata. A veces, cuando los síntomas aparecen de manera muy brusca o evolucionan de manera muy rápida, pueden hacernos sospechar, pero tampoco nosotros tomamos decisiones basadas en esto. Cuando el proceso está muy avanzado, ya lo habíamos detectado antes hace 20 años, 25 años, la mayoría de los cánceres de próstata, cuando yo empezaba, se diagnosticaban ya cuando pasado de todos con metástasis y demás, porque no existía, fundamentalmente porque no existía el PSA, ¿no? Y estos síntomas que ahí se describen, pérdida de peso, apetito, dolor óseo, dolor de espalda, anemia, hinchazón de pierna, etcétera, etcétera, eran síntomas más corrientes, esto ya no suele verse, ¿no? Pero estos son síntomas ya de enfermedad muy avanzada. Lo importante de quedarse es que no existen síntomas claros de cáncer de próstata y que puede no tenerse ningún síntoma detectarte el cáncer como consecuencia de la elevación de un PSA y tener un cáncer de próstata. El diagnóstico, esto sí es importante. El diagnóstico precoz del cáncer de próstata es el elemento clave, el que buscamos. Es decir, cuanto antes se diagnostique un cáncer de próstata, aunque aquí hay matices que luego charlaremos. Cuanto antes se diagnostique un cáncer de próstata, pues mejor, como cuanto antes se diagnostique un cáncer de páncreas, de hígado, de mama o de lo que sea. Hablamos del diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz del cáncer de próstata se hace con dos pruebas fundamentalmente, con el tacto rectal y con el PSA. Ni la ecografía, ni el TAC, ni la resonancia, ni el PET, ni ninguna prueba de imagen aporta nada al diagnóstico precoz del cáncer de próstata. No sirven para nada. En el estudio de extensión posterior a la diagnóstica o en la preparación de la intervención o del tratamiento tienen un lugar, no especialmente relevante, pero tienen un lugar. Pero en el diagnóstico inicial del cáncer de próstata no sirven para nada. El que se lo digan a uno es decisión del médico que uno le ve, pero no sirven para nada. Ni la eco, ni el TAC, ni la resonancia en el diagnóstico inicial precoz del cáncer de próstata sirven para nada, salvo excepciones. Estoy siendo excesivamente contundente quizás, pero salvo excepciones, de manera rutinaria, a nadie al que le hacen un diagnóstico precoz de un cáncer de próstata hay que pedirle de manera rutinaria, ni un TAC, ni una resonancia, ni nada. Hay que hacer un tacto rectal y un PSA. El tacto rectal. El tacto rectal tiene mucho miedo, muchos hombres. Parece que, no sé, sí, pero van vaqueros ya suelen ser de la media para arriba y van a acompañar a la mujer que siempre dice a ellos, pues si tú no has parido, lo cual
cual ya lo pone un poco en situación, tiene que tirarse para adelante. Y no quiero decir así, si encima la que le hace esta que es mi compañera la urologa, están entre hacerse los machitos y esto a mí no me importa, al corte que le da que sea la urologa la que me meta el culo. Se lo aseguro que no, a mí no me lo han hecho todavía, pero todo debe doler mucho tampoco. Y menos de la urologa que mataste para ti, yo creo. Pero hay que hacerlo. Las dos pruebas que tienen más sensibilidad y más especificidad, es decir, que se te escapan menos cosas, y las que trinca, las que coges, tienen menos posibilidades de equivocarte, y es lo que hablamos nosotros de que las pruebas son sensibles y específicas, pues son juntas ambas el dato rectal y el PSA. El PSA, a fin de cuentas, es esto: es que la próstata está muy cerquita. Como veis ahí, el dedo lo metemos por el recto, por el ano, y la próstata queda muy cerquita. Esto es la próstata, aquí lo blanquito es como si fuera un cáncer. Esta es vejiga y la uretra, y aquí está la próstata. Al meter el dedo por el recto se palpa perfectamente, por lo único que separa la próstata del recto es la pared finita del recto, entonces se palpa perfectamente. Y puede palpar perfectamente en caso de próstata que se toca como un nódulo duro, se describe como una presa pétrea. Esto. A veces hay matices, no, pero cuando se toca y se tocan bien, es duro como una piedra. Y lo que pretendemos apreciar en un dato rectal: el tamaño, la fórmula, la movilidad, los nódulos y la consistencia, ¿no? Y nos acerca, ¿no? La presencia clara de un nódulo o de una palpación sospechosa indica ya la biopsia de próstata, independientemente de que el PSA sea normal o sea patológico. Si nosotros palpamos algo que nos resulta sospechoso, nos da exactamente igual PSA. Y el siguiente elemento que nos sirve es el famoso PSA. Este es el PSA. Por debajo del 3 lo consideramos normal. Esto es una decisión que se toma basada en la evidencia científica, pero es una decisión. En Andalucía, cuando se emitió lo que llamamos el proceso especial integrado, que además lo tenéis en la página de la Consejería, pueden saber el que quieran, en el que se describe cuál es el manejo del HPV y del cáncer de próstata, puede acceder cualquiera a mirarlo. Se decidió ponerlo en 3. En muchas partes de España está puesto en 4, y depende de donde tú pongas el punto de corte entre la normalidad y la anormalidad, pues entra más dentro, entra menos, lo hace más sensible o más específico, ¿no? Porque en algún lado tienes que poner el punto de corte. Aquí se decidió poner en 3, es decir, que por debajo del 3 lo consideramos normal y por encima del 3 lo consideramos anormal. Entre 3 y 10 es dudoso, y tomamos una serie de decisiones para tomar decisiones entre este grupo de 3 y 10, y por encima de 10 el PSA se hace sospechoso, ¿no? Hemos visto PSA de 2000. PSA de 2000 es raro, pero es un cáncer de próstata, no hace falta ni que la toquemos ni que hagamos ninguna prueba, ¿no? El PSA, el problema que tiene el PSA es que se puede elevar también por procesos benignos. Es decir, una elevación del PSA no significa que se tenga un cáncer de próstata. Luego veremos los porcentajes de la elevación, los porcentajes de riesgo de tener un cáncer de próstata. El problema que se nos plantea es que se eleva también por procesos benignos, muy frecuentemente por una prostatitis. O por una próstata completamente sana. Una próstata grande, hermosa y sana produce niveles de PSA elevados. Porque el PSA lo produce la célula de la próstata, es muy específico. El valor que tiene es que solo lo produce en el cuerpo la próstata, con lo cual cualquier elevación nos dice el problema de está en la próstata, pero también se produce por procesos benignos. Y más por procesos, cuanto más inflamada esté la célula, más PSA se produce, pero puede estar inflamada por un proceso benigno, por una prostatitis en particular. El problema viene ahora de diferenciar si es por la prostatitis o es por un cáncer. Y luego otra cosa, no existe evidencia científica ninguna que avale que haya que hacerse un PSA normal. Si tú haces un PSA y es normal, no tienes que repetirte los 2 años. Esto no está escrito en ningún lado.
te haces un PSA y es normal, y tu clínica no va a peor, y tú te encuentras exactamente igual al año siguiente, no hace falta que te lo repitas. No está escrito en ningún lado que haya que hacerse un PSA todos los años. Si vuelves a empeorar o quieres algún cambio en tu sintomatología, te lo vuelves a repetir. Pero no está escrito todos los años en ningún lado que haya que hacer un PSA todos los años. Las revisiones que están recogidas en el proceso, que lo hemos elaborado y ya lleva 2 revisiones y va a dedicarse a la tercera, lo que dice es que las revisiones han de ser anuales, pero controlando tu sintomatología. Si la sintomatología sigue siendo exactamente la misma y la respuesta al tratamiento que tienes impuesto sigue siendo de la misma, igual de buena, perfecto. Si hay cierto grado de empeoramiento o cualquier tipo de sospecha con cualquier naturaleza, se repite el PSA, si no, no es necesario. Si no, no es necesario. ¿Qué probabilidad tiene uno de tener un cáncer de próstata si tiene el PSA elevado? Si el PSA está entre 0 y 2, fijaos que se tiene hasta un 10%. Y son niveles que hemos simulado de normales. Pero no, habría que hacerle biopsia de próstata a toda la gente con un PSA de 0, fijaos, o de 1. Habría que hacerle biopsia de próstata a toda la población del mundo mundial. Se considera normal. El riesgo de tener un cáncer de próstata con un PSA por debajo de 2, 3 es tan despreciable que no tiene sentido. Aun siendo normal hay un riesgo, pero no tiene sentido hacerle biopsia de próstata a toda la población. Como se considera 3, aquí en Andalucía nos hemos dado en considerar 3 el punto de corte, la probabilidad de tener un cáncer de próstata teniendo por debajo de 3 no alcanza ni el 10%, el 15%. Entre 3 y 10, que es la zona que consideramos dudosa, está entre el 25 o 25 y 30% no llega. Es decir, tener un PSA entre 3 y 10, que es la zona dudosa, luego comentaré cómo acotamos todavía más el porcentaje entre 3 y 10 para solo biopsiar un porcentaje de esos que están entre 3 y 10, la probabilidad de tener un cáncer de próstata alrededor del 25%. ¿no? Y por encima de 10, como ahí veis, entre el 43 y el 65%, que es una horquilla muy larga, porque por encima de 10 está entre el 11, el 20, el 25, etcétera, etcétera. Esta es la clave, a mi juicio. ¿Cuándo hay que hacer un diagnóstico precoz? Lo que se hace con la mujer en la mama no es un diagnóstico precoz. En terminología científica, para que lo entendamos, lo que se hace con la mama es lo que se llama un screening de población sana. Es coger población sana y mirar a ver si tiene por casualidad un cáncer de mama, que son 2 cosas diferentes. Para hacer un diagnóstico precoz. En el cáncer de próstata, eso a fecha de hoy, bueno, pero poder puesto en el fútbol anterior, que no debería ser. Ahora, las indicaciones de hacer un diagnóstico precoz son las 2 que están en el puesto. Pacientes entre 50 y 70 años, no antes de los 50, entre 50 y 70 años, hay una discusión importante ahora, aunque la nueva edición del proceso, la nueva edición del protocolo del que nos dotamos todos los urólogos andaluces, vuelve a usar el límite de 70. Ahora explicaré el porqué de este límite de 70. Pacientes entre 50 y 70 años con síntomas urinarios, es decir, dificultad para orinar, chorro débil, orinar con frecuencia de día, levantarse por las noches para orinar, tener que salir corriendo para llegar al cuarto baño porque no me da tiempo para orinar porque si no se me escapa, etcétera, etcétera, etcétera. Los síntomas típicos que se notan a partir de cierta edad. Esos pacientes son los que tienen que ser remitidos, inicialmente valorados por el médico de atención primaria, y a esos pacientes en el contexto de ese estudio, y si superan, hay una gradación, si superan un cierto nivel de sintomatología, hay que pedirles un PSA, parte de otra cosa. A esos hay que pedir un PSA si tienen más de 50 años y menos de 70. Límite, seamos tanto liberales, entre 70, 72, 73 años. No, tampoco es preciso, pero entre 50 y 70 años, para ser exactos. Y como
decíamos el factor de riesgo que tienen los familiares directos de las personas con cáncer de próstata, el que tenga un familiar directo aquí habría que incluir a las personas de raza negra. Bien, los incluimos también, pero como el número de las salas me he limitado a entre 40 y 70, es decir, 10 años menos y sin síntomas, solo por el hecho de tener un padre o un hermano con cáncer de próstata, a partir de los 40 hay que hacerse un PCR, aunque no se tengan síntomas, porque se tiene el doble de riesgo de tener cáncer de próstata. Pero en general, 50 y 70 con síntomas. Porque a fecha de hoy, la evidencia científica, y hay estudios muy recientes que vuelven a obtener la misma conclusión, el screening de población sana, es decir, coger población sana, gente que no tiene síntomas, y hacerle PSA para ver si tienen un cáncer de próstata, no está aceptado. No es necesario. No hay que hacerle el PSA junto con el colesterol. No hay que hacerle el PSA en las revisiones de la empresa. Y en eso hay mucha confusión. A fecha de hoy, solo hay que hacerle el PSA al que tiene más de 50 años y tiene síntomas. Y además, si tiene más de 70, 70 y pocos años. No hay que hacerle un PSA a un hombre de 80 años. No tiene ningún sentido hacerle un PSA a un hombre de 80 años, ni de 77, ni de 75. ¿Por qué? Porque no tiene sentido buscarle un cáncer de próstata a una persona con una expectativa de vida menor de 10 años. La expectativa del hombre hoy en día en España pues está poco alrededor de los 80 años, 80, 81 años. Porque la gran mayoría de los cánceres diagnosticados en personas con menos de 10 años de expectativa de vida jamás le van a dar problemas a ese hombre. Se va a morir de cualquier otra cosa sin que ese cáncer le dé problemas. Por lo cual, ¿para qué lo buscas? Por eso se limita el estudio a los 70 años de cáncer por gusto. Pero la clave es la fundamental. Lo que no tiene sentido es hacer algo. Lo que sí que es cierto es que esta toma de decisiones se hace por estudio epidemiológico y hablamos de poblaciones. Lo que en esos estudios se llega a la conclusión es de que en una población dada, para detectar un solo cáncer, había que hacerle PSA a 30 millones de personas para detectar un solo cáncer. Ahora, a lo mejor al que detectan, cuando le ponen nombre y apellido, le viene bien. No sé si me explico. Pero cuando tú haces el estudio, lo haces con la población, son estudios epidemiológicos, y llegas a la conclusión de que tienes que hacer el PSA. Es decir, es como si lo hiciera, dice, ¿cuántas dolores de cabeza que van a urgencia tendría yo que hacerle TAC para encontrar un tumor de cerebro? Bueno, pues ya te imaginas. ¿Quién va a pagar todos los TAC que habría que hacerle a todos los que van con dolor de cabeza para encontrar 70 millones de TAC hechos para encontrar dolor de cabeza o un cáncer de cerebro? ¿No? Y el sistema sostiene eso, ¿no? Pues lo mismo. A fecha de hoy no tiene sentido ni está aceptado desde el punto de vista científico, ni insisto, hacer PSA en población sana, en población que no tiene síntomas, o en población fuera de ese grupo de edad, entre 50 y 70 años. Y ante la sospecha, lo pertinente, ante la sospecha de cáncer de próstata, es decir, PSA mayor de 3 y o un tacto rectal sospechoso de indicaciones de biopsia prostática. Este es el aparato con el que hacemos la biopsia prostática. Donde antes metíamos el dedo, metemos el aparato. Que este es el traductor de la eco, esto es un ecógrafo, y metemos nada más que la agujita que es esta, y esto es el disparador de la agujita. Ahí lo veis, esto es lo que entra por el recto, y este es el haz del ecógrafo, que veis que coge toda la cosita que está aquí, y esta es la aguja que entra, aquí es el supuesto nódulo del cáncer, y esta es la aguja que entra, que coge una muestra, un cilindrito de tejido para luego realizarlo.
Esto es como se ve la próstata a través de una ecografía. Esto es la vejiga, esto negro que veis aquí es la vejiga, y esto es la próstata cogida en un corte transversal. Esta es la próstata y por aquí saldría la uretra. Y esto es un corte longitudinal y esto es un corte transversal. Lo estamos viendo como de frente, digamos, ¿no? Este es el agujerito de la uretra y esta es la próstata, como veis, con una clara forma de castaña. La indicación de la biopsia, como dicho, de la biopsia prostática, como he dicho, trato rectal, un PSA mayor de 10 o un PSA entre 3 y 10. Y cuando el PSA entre 3 y 10, para no hacérsela a todo el mundo, lo que usamos es lo siguiente, que yo lo he visto en alguna analítica, que lo siguiente que tiene que es la fracción entre el PSA libre y el PSA total. Y no voy a explicar lo que es. Cuando este es menor de 20, es cuando tiene indicación de biopsia. Si es mayor de 20, no le hacemos la biopsia. Y así, porque por cuestiones de posibilidades y de probabilidad de tener cáncer, y así acotamos un poquito más y no se le hace a todo el mundo entre 3 y 10, ¿no? Sobre todo porque la biopsia no es una ecografía. Si alguno, que estoy convencido de que sí, que alguno de los presentes ha sido sometido a alguna, la biopsia no es una ecografía. Puedes hacer 30 y te vas a estar contento de tu casa. La biopsia tiene, pues, morbilidad, es decir, tiene complicaciones, potenciales complicaciones, algunas severas, sobre todo de infección, algunas muy serias, son raras las muy serias, pero potencialmente posibles. Una sepsis general, de terminar en la UCI con riesgo grave. Esto es raro, pero potencialmente posible. Además, la biopsia es aleatoria. Como no existe ninguna prueba de imagen, como decía al principio, ni el TAC ni la resonancia nos dicen si hay algo, como ocurre en la mama de la mujer, que te dicen si hay algo, está aquí, pínchalo, y si es negativo, quédate tranquilo. En la próstata no ocurre eso. En la próstata damos 12, entre 10 y 12 pinchazos porque no tenemos ni idea de dónde puede estar. Y dar 10 o 12 pinchazos de manera aleatoria. Hay un sistema ya preconcebido, que tú pinchas aquí, pinchas aquí, pinchas aquí, pinchas aquí, pero nunca estás seguro de que no esté al lado y no lo hayas pinchado. Por eso, cuando hacemos una biopsia, siempre advertimos que no podemos descartar que tengamos que hacer una segunda, o a lo mejor una tercera. Porque si la primera sale negativa, pero el PSA sigue estando alto, lo mismo indicamos una segunda. En el nuevo proceso, en la tercera edición que va a salir, de nuestro protocolo, este que os he comentado tantas veces, probablemente limitemos el número de biopsias, porque se está demostrando que si en 2 ya no se ha dado con él, no tiene mucho sentido llegar a la tercera, porque probablemente el cáncer sea tan pequeño y tan poco agresivo que no tenga mucho, que no tenga mucho sentido llegar a la tercera, y definimos una serie de procedimientos analíticos, con lo cual vigilar, y hasta que no se cumpla, no hacemos la tercera, para no hacer tantas, pero hasta ahora estamos llegando a la tercera. Es decir, que la cosa es seria. Lo de la biopsia y lo de tanto PSA sin necesidad. Y ya os digo, la negatividad no incluye que exista, porque pinchamos al azar. La biopsia confirma el diagnóstico potencial de cáncer y clasifica el tumor en grado de Gleason. Bien diferenciado, con grado diferenciado, los grados de Gleason entre 2 y 4, y esto nos sirve que es grado de agresividad del tumor, digamos, ¿no? Y nos sirve para clasificar en tumores de alto, de mediano o de bajo riesgo, ¿no? Que nos sirve luego para plantear el tratamiento, pero no me interesó mucho porque no es pertinente ahora. El diagnóstico de extensión, aquí sí ya sirve la prueba complementaria, pero aquí lo único que estamos mirando es si el cáncer está localizado en la próstata o va más allá, ¿no? Y esto lo hacemos fundamentalmente mediante la gammagrafía ósea y el estado abdominal, que muchas veces no lo hacemos porque se hace en función de las características del Gleason, del grado de agresividad del tumor que nos da la biopsia, del PSA y de la posible sintomatología. Cuando el PSA no es excesivamente elevado y el grado de diferenciación del tumor, es decir, no es excesivamente agresivo, no hacemos nada porque las probabilidades de que esté diseminado son tan escasas que no merece la pena perder el tiempo. Entonces indicamos el tratamiento directamente. Esto tampoco lo vamos a parar demasiado. Es la clasificación tumores. Los tumores localizados, hablamos de tumores localizados cuando estamos convencidos por una serie de pruebas de que están únicamente en la próstata, y le llamamos de bajo riesgo, riesgo intermedio de alto riesgo, y luego los tumores diseminados, que van más allá de la próstata, con metástasis, que en el caso de la próstata, en el 99% de los casos son metástasis al hueso. El tratamiento. Los tumores localizados, esto también es importante.
En los tumores localizados caben estas tres posibilidades. La primera, como veis, no es un tratamiento. Es lo que llamamos la vigilancia activa. La vigilancia activa consiste en eso, en vigilar, pero de manera activa. Es someter al paciente, al que no se le hace nada desde el punto de vista curativo, a un seguimiento exhaustivo, que pasa en la primera fase por hacer PSA cada 3 meses, por repetir la biopsia al año y por ser un seguimiento de esta naturaleza. Este seguimiento tiene una serie de criterios en los que si se cumplen una serie de criterios que indican, que pueden indicar en un momento determinado que ya no es posible seguir y que ha llegado el momento en el que hay que tomar una decisión curativa, que son los dos siguientes, o cirugía o radioterapia, de lo que ahora vamos a hablar un poco. Esta es una magnífica opción que se usa mucho en los países anglosajones, pero que aquí en España se usa muy poco. Se usa muy poco porque los médicos lo ofertamos muy poco y porque los pacientes, las pocas veces que las ofertan los médicos, los pacientes la eligen muy poco, pero la eligen mucho e incluso la proponen mucho los extranjeros que vienen a nuestra cultura. Por razones culturales probablemente. Muy adecuada para pacientes añosos, para pacientes con expectativa de vida menor de 10 años, ellos la eligen por pacientes siendo jóvenes incluso. Pero muy adecuada para tumores poco agresivos en pacientes de mayor edad, con muchas enfermedades concomitantes, es decir, si el paciente es malo, padece el corazón, padece los pulmones, es diabético, hipertenso y encima el tumor no agresivo, es que tiene todas las papeletas del mundo para que esto no le dé problema en la vida. Y se muere de cualquier otra cosa. Vamos a hablar. ¿Para qué se va a meter un quirófano, que hace operación o a darse radioterapia y demás, cuando simplemente vigilándole con muchas probabilidades, luego veremos la evolución natural de este tipo de tumores como este, con muchas probabilidades que el tumor no le dé la cara a la vida. Pero es extensivo. Claro, ¿cuál es el problema de la vigilancia? Que el tumor progrese. Lo que se espera con la vigilancia es jugar a la posibilidad de que el tumor nunca dé la cara. Lo siguiente que se espera es jugar a la posibilidad de que el tumor, si da la cara, nos demos cuenta a tiempo para todavía estar a tiempo de curarlo. Cuanto más joven sea el paciente, más posibilidades hay de que ocurra que dé la cara. ¿No? Más años va a vivir, con lo cual más tiempo tiene el tumor para progresar, ¿no? Y la verdad es que es muy raro que ocurra lo que puede ocurrir en una pequeña fracción de los pacientes que se vigilan, pero es raro que la primera noticia que tengamos de la progresión del tumor sea que tiene metástasis, en cuyo caso ya no cabe la posibilidad de curar. Caben tratamientos paliativos y demás que son efectivos, pero ya no es lo mismo. La gran mayoría de los pacientes que están en vigilancia, el procedimiento de vigilancia detecta que ya no es posible vigilar más y que hay que tomar una decisión de tratamiento curativo, lo detectan cuando todavía da tiempo a curar el tumor. Y las dos opciones de tratamiento que curan exactamente igual, son la cirugía y la radioterapia. Nosotros proponemos a la paciente, le explicamos de qué va una cosa y de qué va otra, y le ofertamos la posibilidad de operarla. No voy a entrar, sería muy largo, en cuáles son las ventajas de uno, las ventajas de otro, los inconvenientes de uno, los inconvenientes de otra. Porque al final, explicado esto y diciendo que las dos curan de la misma manera, son los valores personales del paciente y fundamentalmente del paciente, pues los que toman la decisión. Existe lo que llamamos un instrumento de ayuda a la toma de decisiones, que es un documento que entregamos, como poco entregamos al paciente el consentimiento informado de la prostatectomía, donde se explica en qué consiste, cuáles son los riesgos de la cirugía, y el consentimiento informado de la radioterapia, donde se explica en qué consiste la radioterapia, cuáles son los riesgos, etcétera, y se los damos los dos y le damos un tipo de mensaje. Y a veces entregamos un documento en el que yo participé en su elaboración en la consejería, que es un instrumento diseñado específicamente para ayudar al paciente y a su familia con nuestra ayuda, pero se lo lleva a su casa para tomar esta decisión.
porque las dos curan por igual. Y la pregunta que siempre nos hacéis es: ¿y usted qué nos aconseja, doctor? Y esa pregunta no tiene respuesta. Cuando las dos curan por igual, la toma de decisiones no puede más que basarse en los valores personales del paciente, y yo no conozco los valores personales del paciente. Hay quien dice: yo por no meterme en un quirófano doy dinero y prefiero la realidad. Pero yo eso no lo sé. Hay quien dice: pues yo no puedo vivir tranquilo sabiendo que eso está ahí, y hasta que no me lo quiten no vivo, con lo cual prefiero cirugía. Yo eso no lo sé. Hay quien le da un enorme valor al que el 85% o alrededor de los pacientes que se operan sufren de disfunción eréctil, de impotencia tras la operación, y a eso le dan un enorme valor. Y es un poco menos frecuente tener impotencia tras la radioterapia. Pero yo el valor que le da al paciente no lo puedo evaluar. Y hay otro que dice: como usted, yo soy numerario de los Opus Dei, y para mí eso no es un problema. Pero yo eso tampoco lo sé. Es decir, al final son los valores del paciente, y el médico no está en posesión de los valores del paciente para tomar esa decisión. Nosotros informamos de los riesgos, de los beneficios, de que las dos curan por igual, y los valores por encima del paciente y el que tiene que elegir. Los tumores diseminados, los tumores que ya no están localizados exclusivamente en la próstata, que tienen ganglios o que tienen metástasis ósea, pues lo importante, las opciones son el tratamiento hormonal y el tratamiento con quimioterapia. La evolución del tumor, esto es de muy lento desarrollo. Esto no es un cáncer de pulmón, no es un cáncer de colon, no es un cáncer de cuello uterino. Esto nos permite con absoluta tranquilidad pensarlo, tomar decisiones sosegadas, funciona durante años y con absoluta. Esto no sigáis cuando procuramos transmitirlo. Yo sé que es muy difícil. Sé que es muy difícil cuando a un paciente o una familia se le dice que tiene un cáncer de próstata, que piénsatelo, tranquilo, tenemos tiempo para tomar decisiones y para pensar en el mejor tratamiento. Es de muy lento desarrollo. No va de meses el que cambie esto, cuanto antes mejor. No se aplica en este tipo de tumores. Ya lo he comentado, no tiene sentido estudiar este precoz cuando el paciente con una expectativa de vida inferior a 10 años. Es decir, en el 99% de los casos no le va a dar la cara al tumor en la vida. Muchos problemas sobre el tratamiento. Yo luego lo contaré cuando hablemos de supervivencia, ¿no? Se están tratando mucho, pero no podemos evitarlo. Se están diagnosticando mucho, porque hemos descubierto un procedimiento diagnóstico que es el PCR. Pero estamos convencidos de que se están tratando mucha gente a la que jamás le hubiera dado problemas de cáncer. Pero no se puede evitar. No podemos evitarlo, porque ya lo tenemos diagnosticado. No hay manera humana de saber si ese cáncer que acabamos de diagnosticar le hubiera dado problemas o no le hubiera dado problemas a ese paciente. No hay manera humana. La ciencia no ha llegado a eso. Y ya lo tiene diagnosticado. Además lo hacemos con nombre de 80 años. Además, le decimos nombre de 80 años, espérate, luego va a tener que tirar. No tiene sentido. Por eso no tiene sentido que nunca sea más de 80 años. Ahora, gente con 65 o 70 años, pero claro, un hombre con 65 años, porque ya no tiene cáncer, ¿cómo va a dejarle salud que de poco por el cáncer? ¿Cómo va a dejar el cáncer? Y no hay manera en este mundo ahora mismo de decir si ese hombre ese cáncer le hubiera dado problema o no le hubiera dado. Pero se sabe que se están tratando muchos cánceres que no le han dado la cara, pero no tenemos respuesta y no sabemos cuándo resolvemos eso. ¿Qué pronóstico tiene la fecha del cáncer de próstata? Aproximadamente el 75% de los tumores que ahora mismo se diagnostican están confinados a la próstata, es decir, están localizados. El 75% de los que se diagnostican están localizados en la próstata. Por lo tanto, se puede plantear un tratamiento curativo. El tratamiento curativo, en principio, es para los que están en la próstata localizada, no están en el sitio más. Tratamiento curativo o un protocolo de seguimiento activo si es por lo que está paciente.
El 20% son tumores localmente avanzados, que son los que llamamos que van más allá de la próstata, localmente, alrededor de la próstata, invaden alrededor de la próstata, pero no tienen metástasis a distancia. Y solo el 5% de los que diagnosticamos ahora mismo son tumores diseminados, que están lejos, ya sea en ganglio o ya sea en hueso. El riesgo de muerte de un hombre ahora mismo por cáncer de próstata es de solo el 3%. Es decir, en España fallecen unos 5.900 hombres al año por cáncer de próstata. Es el 3% de las muertes de hombres en España al año, el 3% están causadas por cáncer de próstata. El 10% de todas las muertes por cáncer masculino. Es decir, que no se mueren muchas más de otros cánceres los hombres que de cáncer de próstata. La mortalidad en España, comparada con el resto de países desarrollados, es bajita. Una tasa ajustada en 2002 de 15 muertes por cada 6.000 habitantes y años, ¿no? Y su tendencia es a disminuir la mortalidad. Pero a pensar, bueno, ahora iremos a eso. La edad media de fallecimiento por cáncer de próstata en España es de 75 años, que es una edad elevada. Esto engancha con lo que os decía antes, de que cuánto estaremos tratando de no doler la cara. A pesar de que la incidencia está aumentando, y está aumentando por lo del PSA y por la edad, es decir, diagnosticamos más cáncer y los diagnosticamos antes, eso teóricamente tendría que ir directamente correlacionado. Si los diagnosticamos antes, los tratamos y los curamos mejor. Cuanto más pronto los diagnostico y mejor los trato, más debe de bajar la mortalidad por ese tumor, por no dar relación en el caso del cáncer de próstata. La mortalidad no ha bajado tanto como ha subido el diagnóstico precoz y el mejor tratamiento, y es producto de que estamos curando cánceres que no mataban antes a los pacientes. Lo que no mataba antes, ahora lo trato y no se muere, pero claro, ya como no se moría antes, la mortalidad no baja, porque eso tampoco se moría antes. Pero no hay manera humana de saber cuál es el que va a afectar al paciente o cuál no. Esta es la tasa de muerte por provincia en España. Como veis, Huelva está aquí en medio, casi en la tasa media de España, que es la barra negra, está aquí. Es curioso, como veis, Melilla la que menos, y en el otro extremo Ceuta la que más. De todas maneras, esto de que es llamativo, se hace así de manera llamativa para que se vea, pues si no sería todo homogéneo, pero la mortalidad por provincia es homogénea en toda España. En cualquier caso, Huelva a estar aquí en medio, casi en la media española, en mortalidad por cáncer. La supervivencia, por terminar con algo así más agradable. El 92%, estos son datos importantes, el 92% de los varones diagnosticados sobrevive al menos 5 años después de su diagnóstico. El 92% esto de más o menos. Y el 67% supera los 10 años. Estos pocos tumores ocurren, ojalá ocurriera con el pulmón. El 67% de los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata está vivo a los 10 años. De todos los malos, de los normales, de todos los cánceres de próstata, el 67% está vivo a los 10 años, que no es un dato barato. El 80% de curación a los 5 años se produce tras tratamiento curativo, el de la cirugía o el de la radioterapia. El 80% de los pacientes está vivo a los 5 años. Pero es que está vivo a los 5 años el 90% de los tumores que clasificamos inicialmente como de bajo riesgo. Pero es que está vivo el 70% de los altos riesgos. Los más malos, los más agresivos, en fase de localización en la próstata y como consecuencia sometidos a tratamiento curativo, ya sea cirugía, ya sea radioterapia, el 70% está vivo a los 5 años. Se puede decir de pocos tumores. Y de todos, los de alto, los de bajo, los de medio riesgo, el 60% está vivo a los 10 años, que no es mala cosa para un cáncer. En los tumores diseminados, pero sin metástasis ósea, es decir, que afecta solo los ganglios linfáticos, el 55%, es decir, más de la mitad está vivo a los 10 años. Aquí estamos hablando de un cáncer diseminado. El 55%, más de la mitad, está vivo a los 10 años. Esto dicho así, dice, pero estamos hablando de un cáncer. Es decir, un grado de supervivencia extraordinario, ¿no? Un cáncer
cambio. El mama es muchísimo más bajo. Los tumores con metástasis de distancia, fundamentalmente óseos, que es el sumum de la diseminación, ¿no? Más del 15%, que es una proporción apreciable, que ronda más del 35, más del 40%, más del 15% está vivo a los 10 años y más del 35-40% está vivo a los 5 años. Es decir, en general es un cáncer de evolución lenta, un cáncer que no hay que sentirse, especialmente en fases iniciales, no hay que sentirse agobiado en la toma de decisiones, en la que se puede coordinar uno con su urologo para que esta toma de decisiones sea relajada, sea tranquila, y en la que fundamentalmente pues hay que también hacer que los efectos beneficios del tratamiento radical, cuando es posible imponerlo, y es posible imponerlo en la mayoría de las veces con fines curativos. La curación es posible y probable en muchos casos. Y muchas gracias por todo. Si alguien quiere hacer al doctor alguna pregunta, él tiene bien que responder vuestras inquietudes. ¿Qué procedimientos se utilizan para saber los valores en el PCR? ¿Cómo los valores? Los valores los va a análisis. Por medio del análisis, ¿no? Claro, la analítica de sangre, claro. Eso. Gracias. Estoy tomando un tratamiento de natural para próstata. Natural. ¿Qué me dicen? ¿Qué decisión? Tratamiento magnífico, bueno, si está bien indicado, pero es para la próstata benigna, para la dificultad para orinar, es un alforreante de los oficinas, y además de camino baja la tensión, mata los para los días. Yo tengo el tratamiento, es decir, un servicio para el tratamiento. En absoluto. En absoluto. Yo tengo diagnosticado una prostatitis. Por aquí, vamos a ver. Yo tengo diagnosticado una prostatitis desde que tenía 37 años. Tengo tipo de... entre otras cosas, usted me diría que no fuera más aquí otra vez. Y yo no venga a pagar. ¿Usted me sigue recomendando esto? Valores. Sí, no, depende. Porque yo no he oído más, ¿eh? Usted me diría, no, yo como no tengo molestia, pues seguir mi vida. Pues ya está. Entonces me reafirmo en mi afirmación. Usted lo va a abandonar, pues algo de los míos, pues estamos aquí, pues no le preguntar. No, si usted no tiene molestia, No, no tengo el... ¿por qué no te toca? Pues nada. La tansulosina, ¿para qué se utiliza? La raflosina es lo mismo que el carburante, es un alfa bloqueante. Lo que hace la tansulosina es relajar el cuello de la vejiga para que usted orine mejor. Cuando tiene la próstata apretando que no puede usted orinar bien, lo que hace es relajar, y es para que orine usted mejor porque tiene usted la próstata grande. Vale, no debe dejar el cáncer de próstata como un granito de premio. ¿A cuántos de ustedes le hacen PSA cada vez que van a preguntar por esto? A la mayoría, me temo. Cada vez que van a hacer una analítica de revisión de todos los años, ¿a cuántos le hacen PSA? Esto se me ha olvidado comentar. A raíz de José María me lo recuerdo. Como preindicación de solicitud de PSA es la solicitud del paciente.
hay que explicarle muy bien, hermano. En muchos sitios, por supuesto en Estados Unidos, le hacen firmar un consentimiento, le hacen firmar un documento en el que le explican a qué conlleva la solicitud de PSA, lo firman y el médico les pide un PSA. Claro, porque es que un PSA moderadamente elevado, sin signo, entra en el lío. Entra en el lío de la biopsia, de la otra biopsia, ya tengo que decir, si tienes un cáncer y te piden un PSA y te detectan un cáncer además agresivo y te operan y te salvan la vida, bien está. Pero si resulta que no tienes un cáncer, que tienes un PSA elevado, con la probabilidad de tener un cáncer con un PSA de 4, que nosotros con 4 te metemos en una biopsia, pero la posibilidad de tener un PSA con un cáncer con un PSA de 4, de no tenerlo, vamos a hablar así, de no tenerlo es del 70%. Te hacen una biopsia, te asumen un riesgo, sale negativa, yo a los 6 meses te hago otro PSA. Si sigue estando en 4, te voy a hacer una segunda biopsia. Y vuelves a tener, no, ya tiene casi un 80%, porque con una biopsia negativa la posibilidad de tener un cáncer todavía baja más. Es decir, ya tienes casi un 80%, pero como te he hecho la primera, yo quiero decir que te tengo que hacer una segunda. Y si no quieres hacértela, me firmas un papel que dice que no te la haces. Porque a mí la ciencia me dice, y mi protocolo me dice que te tengo que hacer una segunda. Te hace una segunda. Y sale negativa, ya la probabilidad de tener un cáncer es mucho menor. Yo voy a cortar ahí, pero jamás te diré que no tienes un cáncer. Te diré que la probabilidad de tenerlo es casi despreciable, hasta el extremo de que no te aconsejo hacerte una tercera, pero jamás he escuchado de mi boca decir que no tienes un cáncer. Y así, hasta que te mueras ya. En Estados Unidos están describiendo, hablan del síndrome de la fasciitis. De gente comiéndose todavía con el puñetero que sea. Cuando no está quedado y va la gente, le hacen el mismo papel y usted quiere hacer su PSA, no te firme usted que usted se lo no tiene el PSA, es decir, otra indicación de solicitar un PSA que la persona que lo cumple los criterios es que el paciente lo solicite. Pero claro, lo solicita el paciente. Es que es complejo. Es que la toma de decisiones es compleja. Es como recibir un PSA de un paciente de 76 años, que lo recibimos así. Y ahora te tienes que poner a explicar ellos. Ustedes saben lo que es. Yo lo que no puedo obviar, yo no le hubiera pedido un PSA con 76 años, pero yo no puedo obviar que tengas un PSA que el PSA no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago usted la biopsia? Porque si fuera una ecografía, hacemos no una, 30. Pero la biopsia tiene sus riesgos y sus problemas, porque además el A1 nos quedamos tranquilos. Una biopsia negativa yo no le puedo a usted decir que no tiene un penal. ¿Me entendéis? La situación es compleja. Lo ideal es atenerse a lo que la ciencia dice. ¿Le puedo hacer una pregunta? La cuestión. Vamos a ver, yo cuando llegué aquí en el 2009 me hicieron un PSA y tenía 3,8. Y en el 2011, ahora en enero, me hicieron otro y tenía 7 con algo. Cuando yo vi el número de caí de culo. Y después al mes y medio me hicieron otro PSA y está en el 3,8. ¿Qué significado puede tener eso? Hombre, eso habla de algún fenómeno inflamatorio, es decir, que si usted tuviera algún problema serio, habitualmente no se comporta así, por esa bajada habla de un problema de prostatitis o de algo parecido, pero en cualquier caso, si esa es 3,8 ya no lo consideramos normal, aunque debe de haberlo. Es que fui a Huelva y usted no fue un compañero suyo. ¿Qué le digo? Me dijo que no me preocupara con el número 7. Evidentemente con el 7, porque si va a 3,8, el 7 no le damos la menor idea. Porque a un amigo mío le quitaron la prostata esa con 7 que tenía. Claro, una biopsia, ¿no? No sé. Claro, no, pero eso es importante, que no. Está tranquilo, ¿no? Siempre si decimos eso, claro, yo tendría que tener su historia por delante, hombre, para con esos datos es difícil. Lo que sí puede tratar aquí, lo que se escribió un compañero mío, lo que le digo, yo pongo la mano en el fuego, pero hombre, no tengo sus datos por delante. En principio, esa operación, cuando hablar,
cuando tiene un cáncer de próstata, los cánceres de próstata consumen aceite de banga. Eso es extraño. Eso no ocurre. ¿Qué fiabilidad tiene a uno a las ferias y a los años y eso, de esta o aquella hierba es buena para la próstata? ¿Qué es lo que fiabilidad tiene? Pues mire usted, si por la que usted quiera darle, vamos a ver, base científica por ninguna. Ahora, que la hierba y los productos naturales son buenos, pues sí, hombre, por lo menos no son malos. Es como lo de la hierba para las piedras. Hombre, demostrada eficacia desde el punto de vista científico no tiene ninguna, ni esa, ni la de las piedras, ni ninguna. Si no la recetaría por otro. Es decir, científicamente probado, no está ninguno. Si no, no la venderían en los herbolarios, la venderían en la farmacia. Ahora, a partir de ahí, más daño, no creo que. Bueno, antes de finalizar quisiera recordar la Hermandad de la Borriquita tiene este domingo en la plaza de la fiesta para recaudar fondos para la procesión, recordárselo a nosotros, y que el día 2 de diciembre, que sería el viernes próximo, que tenemos el lunes la tertulia de Antena Huelva Radio en directo, el 2 de diciembre cambiamos el chip. Después de tanta seriedad, nos vamos a la copla, con lo cual espero que casi lo que aquí no se quepa. En el cartel de fuera que tenemos en la puerta, tiene el elenco de todas las personas que vienen a actuar esta noche. Espero que sea una noche de fiesta, de verdad y de estar aquí a gusto entre todos. Don Ramón, darle las gracias en nombre de nuestra asociación cultural por tenerla aquí hoy y explicar todo lo que usted nos ha ido disertando con tantísima claridad. La sociedad le hace entrega de una placa, en este caso de vicepresidente.